Nosotros la semana pasada tuvimos una charla bastante intensa con respecto a partes privativas y partes comunes que conforman a esta famosa unidad funcional. Con respecto a ello, ¿hay alguna duda, consulta o algo que quieran decirme? ¿Quedó claro, no quedó claro, más o menos? Es una situación bastante particular en el código, en cómo está establecida, cómo está regulada, pero para ustedes son herramientas fundamentales para la administración. O sea, ustedes son administradores de consorcio. ¿Qué significa ser administrador de consorcio? Bueno, ahora en un ratito vamos a ver más en el fondo esta afirmación que yo acabo de hacer, pero básicamente si a uno le preguntaran en la calle, che, ¿y qué es ser administrador de consorcio? Bueno, es administrar la cosa común. Bueno, administrar la cosa común, para hacer eso tengo que saber cuál es. O sea, es un dato no menor saber cuál es la cosa común, porque usted administra la cosa común, pero no la cosa privativa. Y entonces cuando usted tiene una ley donde dice qué son partes privativas y partes comunes, y que también lo pueden derivar al reglamento de propiedad horizontal o reglamento de copropiedad y administración, porque ayer estuve dando una charla en la provincia de Córdoba, y yo decía reglamento de propiedad horizontal, reglamento de propiedad horizontal, reglamento de propiedad horizontal, y por ahí me paran y me dicen, ¿es lo mismo que el reglamento de copropiedad de administración? Yo me quedé sorprendido, pero claro, la sorpresa es mía, porque yo todos los días vengo hablando del reglamento de propiedad horizontal. Entiendo que puede ser que no sea así, y es una mala utilización mía del vocablo o de los términos. Cuando hablo de reglamento de propiedad horizontal, estoy hablando también del reglamento de copropiedad de administración. Yo sé que con ustedes lo hablé, pero lo remarco. Lo remarco porque es importante, porque a mí es como que me sorprendió que me dijeran si es lo mismo o es cosas distintas. Entonces, lo remarco. Que estemos con el reglamento de copropiedad y administración o con el reglamento de propiedad horizontal y con la ley para saber qué partes son privativas y qué partes son comunes es fundamental, porque nosotros administramos la cosa común. Eso es lo que se dice normalmente, ¿vieron? Dice, ¿vos qué hace el administrador de consorcio? Administra la cosa común. Después, cuando salimos de ahí, es fácil decir qué cosas son comunes, así como abiertamente, o les diría casi de manera, no sé, habitual, consensuada. Diríamos, ¿a quién se le ocurriría pensar que esto no es común? ¿Qué sé yo? La puerta del hall de entrada del edificio, el palier o el hall de entrada del edificio, los ascensores. O sea, hay algunas cuestiones a las cuales uno dice, esto es común y así lo asimila como tal. Pero eso no quiere decir que siempre sea así. Nosotros, la semana pasada, cuando hablamos un poquito de la unidad funcional, vimos que se podían afectar al derecho real de propiedad horizontal distintos tipos de emprendimientos inmobiliarios y distintas situaciones arquitectónicas. Podemos encontrar la propiedad horizontal clásica, la elevada en altura, que ya vimos y conocemos y sabemos y estamos todos de acuerdo, pero el Código Civil y Comercial establece que también existen las propiedades horizontales especiales que vimos, que son los conjuntos inmobiliarios. Y entonces, cuando yo los llevo a ustedes a la parte de conjuntos inmobiliarios, digo, olvídense de los edificios en altura, sáquenselo de la cabeza un ratito. Vamos a los countries, ¿sí? Quieren ponerse, no sé, ¿dónde? En Pilar, Escobar, Benavides, no sé dónde tienen la mayor cantidad de countries posible ustedes, ahí en la zona donde viven. Pónganse ahí y fíjense si me pueden determinar fácilmente qué cosas son comunes y qué cosas son privativas. Me van a decir que lo común es el cerramiento y el lugar de ingreso, pero después tenemos que empezar a pensar un poquito cuando llegamos al inmueble.
Es fácil el cerramiento, el lugar de ingreso, las calles, pero después en las casas, ¿qué es común? Entonces, lo que parece muy fácil en la ley, cuando lo llevamos a la realidad, no es tan fácil. ¿Me siguen lo que quiero decir? Por eso esto de determinar las partes comunes y las partes privativas es importante. Por eso uno tiene que tener conocimiento de lo que establece la ley y conocimiento de lo que establece el reglamento de copropiedad de administración o el reglamento de propiedad horizontal. O sea, esto a nosotros nos sirve, es una herramienta fundamental para administrar. ¿Por qué? Porque yo lo privativo no lo puedo tocar, no lo administro, no lo reparo, no lo conservo, no hago absolutamente nada. Yo lo hago con lo común. ¿Sí? Y además, vamos a ver ahora que se agregan otras cosas por esto de la famosa naturaleza jurídica del consorcio. Con respecto a las unidades funcionales y a aquello que es privativo y común, ¿hay alguna consulta que quieran hacerme? ¿Estamos más o menos? ¿Sí? Bien, cualquier cosa me van diciendo o me van preguntando porque a veces no es tan simple. Yo no sé si la semana pasada lo comenté, pero si me permiten hago un segundo. Si ustedes ven que estoy repitiendo, me dicen, no, mira, esto ya lo dijiste, digo, para no perder tiempo útil para otro tema. Ustedes vieron el artículo 2041 del Código Civil y Comercial que dice que son cosas y partes necesariamente comunes. ¿Sí? Si ustedes tienen el Código Civil y Comercial a mano, van a ver que utilizan el término necesariamente comunes. La pregunta que la doctrina se hace es si esas partes comunes que están en el artículo 2041 deben ser siempre comunes o si pueden ser privativas, ¿sí? O si pueden no estar. O sea, cuando uno habla de necesariamente común, uno tiene que preguntarse a qué se refiere el artículo. ¿Esto qué quiere decir? Digo, vamos a analizarlo rápidamente y si lo dije, me frena. Si no están estas partes necesariamente comunes, no hay pH, primera interpretación que uno podría hacer. Segunda interpretación que uno podría hacer es que esas partes comunes, estando contenidas dentro del reglamento de propiedad horizontal, siempre van a ser comunes. ¿Ven? Las dos lecturas. Una es que si esas partes comunes no están, no hay pH. Por eso habla de necesariamente comunes. Lectura número 2 es si esas partes comunes están dentro del reglamento, ¿sí? Si pueden o no pueden dejar de ser comunes. O sea que sí o sí deben ser comunes. Está claro que ya la doctrina en esto ha tomado postura hace mucho tiempo, de que hay partes comunes que pueden dejar de ser comunes y pasar a ser privativas. ¿Se los pueden plantear a ustedes? Totalmente se los pueden plantear a ustedes como administradores la posibilidad de, ejemplo, vender la terraza. Cuando yo digo vender la terraza lo estoy diciendo de una manera tosca, cruda, pero para saber de qué estamos hablando. ¿Con qué finalidad uno podría vender una terraza o podría vender un patio? Con la finalidad de hacer una construcción y en esa construcción hacer una unidad funcional nueva. ¿Me explico? O sea, un edificio que tiene 10 pisos ahora va a tener 11. Un edificio que tiene 11 unidades funcionales o 12 unidades funcionales ahora vas a tener 14, 13, 15. ¿Me explico? O sea, agrandar ese edificio, ese inmueble edificado. ¿Puede hacerse o no puede hacerse? La respuesta hoy por hoy de la doctrina le diría que es casi unánime de que sí. ¿Sí? Obviamente, teniendo en cuenta cuestiones de seguridad que se imponen. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un piso más si no sé si la estructura edilicia se lo soporta.
O sea, podré hacer un piso más en tanto y en cuanto la estructura soporte el peso, porque si no se cae todo al diablo. O sea, independientemente de que me lo permitan hacer por asamblea, si después con el informe técnico resulta que no soporta el peso, por más que me lo permitan hacer, no lo puedo hacer, no sé si me explico. Yo no podría ir y no podría atentar contra la seguridad de los propietarios que viven en la propiedad horizontal. Entonces, independientemente de eso, uno tiene que hacer esa valoración. Pero digo, si se pudiera hacer, con el informe técnico se pudiera hacer, ¿cuál es el procedimiento? Y el procedimiento es que debe pasar por asamblea y en el orden del día debe estar establecido esto de modificar una parte común y transformarla en privativa, o a la inversa, una parte privativa transformarla en común. ¿Todas partes comunes pueden privatizarse o a la inversa? La respuesta ya la vimos, estoy seguro, la semana pasada. Hay partes comunes que no van a poder privatizarse nunca porque hacen a la esencia del derecho real de propiedad horizontal. Yo no podría privatizar los muros, las paredes medianeras, las columnas, los pasillos, el hall de entrada, los palieres, el terreno, porque hacen a la esencia de la PH, sino por dónde salgo o cómo tengo PH, cómo tengo un inmueble edificado. Entonces hay cosas que no puedo, no puedo privatizar, pero hay otras que sí, siempre y cuando no se afecta el sistema. Para ello ustedes tienen que cumplir con un procedimiento. ¿A qué voy con esto? La actividad del administrador obviamente se va a terminar ¿en dónde? Cuando cumpla con la convocatoria de asamblea, el hacer el orden del día y que se resuelva esta modificación de parte común a privativa o de privativa a común con la unanimidad. Esta unanimidad además deberá llevar aquello contenido en el artículo 2061 del Código Civil y Comercial, que es la conformidad expresa. Ahora vamos a hablar sobre asamblea, lo adelanto porque no es solo con unanimidad, es unanimidad, pero además expresada, ¿sí? Estableciendo la conformidad que dan de esa unanimidad, porque va a haber afectación de derechos que tienen los propietarios de antemano, o sea, voy a afectar derechos adquiridos. Esa afectación sustantiva, sustancial de los derechos que tienen los propietarios, sobre todo los patrimoniales, necesitan para ser afectados la conformidad expresa. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si no lo hago difícil al divino botón. Yo tengo una unidad funcional que tiene el 10% del todo. Si yo hago una unidad funcional nueva, mi unidad funcional no va a tener más el 10%. Ahora a lo mejor tendrá el 9%. ¿Me explico? Esa afectación del 1% yo tengo que decir primero sí quiero y después poner sí quiero en el libro de acta de asamblea. Son dos requisitos. ¿Me siguen? ¿Han visto ustedes o han tenido conocimiento o acercamiento a la conformidad expresa? ¿Lo han tratado? ¿No? Buenísimo. Bueno, por lo menos algo nuevo que vamos a ver en algún momento, es importante. Entonces, digo, el administrador, ¿dónde termina su labor? Cuando hace la convocatoria de asamblea, el orden del día, se lleva adelante a cabo la asamblea, se decide por unanimidad, con conformidad expresa, ahí se terminó la actividad del administrador. ¿Por qué? Porque con esa acta, con ese libro de actas y con esa acta suscripta por todos los propietarios y demás, y con la unanimidad, se tendrá que empezar otro proceso, en el cual ya el administrador no participa de manera directa. ¿Por qué? Y porque es un proceso que tiene que llevar a cabo los agrimensores. ¿Por qué? Porque hay que hacer planos nuevos de mensura y subdivisión. Previamente habrá planos de construcción de aquello que se va a construir, que deberá estar aprobado. Una vez construido, tendrá que tener un plano de final de obra. Y así sucesivamente hasta llegar con todo listo ¿a dónde? Al escribano. ¿Para qué? Para que el escribano reforme el reglamento.
O sea, fíjense todos los pasos que hay que hacer. Y una vez modificado el reglamento, inscripto, ahí vamos a tener esa parte común, dejó de ser común para ser privativa. Entonces ahí el propietario que ha adquirido esa parte común, que ahora es privativa, podrá llevar adelante todo aquello que tenía planteado. Cuando se pasa una parte común a privativa, es con la finalidad de, bueno, en este caso, de construir una unidad funcional nueva. Entonces, se hace todo un proceso. El administrador termina con la asamblea por unanimidad y demás, pero después de ahí empieza otro proceso largo en el tiempo que amerita muchísimos pasos. No es que solamente con un acta de asamblea que diga la azotea ya no es más del de los propietarios, ya está listo. ¿Me explico? Porque eso es un pequeño paso que ni siquiera tiene oponibilidad tercero, porque ni siquiera están en el reglamento. O sea, hay que hacer todo un proceso para que esto llegue hasta el reglamento. Hoy nosotros nos vamos a dedicar a una figura bastante particular que tiene que ver con el consorcio. Esperen que estoy viendo. Buenas tardes. Saludos, Janina. Buenas tardes, Janina. Vamos a ver el tema del consorcio. Consorcio. Nosotros vamos a ver que el consorcio va a estar regulado en un solo artículo del Código Civil y Comercial, que es el artículo 2044. Ustedes necesitan tener herramientas para administrar, ¿sí? Las herramientas para administrar son básicas en el sentido de saber dónde estoy parado en relación al consorcio. O sea, el administrador de consorcio, ¿qué relación tiene con el consorcio? Entonces vamos a verlo desde ese lugar y qué herramientas tiene el administrador de consorcio. Primero, vamos a hacer una salvedad o una aclaración. Para hablar de consorcio propiamente dicho, tenemos que tener el derecho real de propiedad horizontal constituido. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener reglamento de propiedad horizontal o reglamento de conjunto inmobiliario inscripto. Si no, no tenemos consorcio propiamente dicho. No tenemos consorcio de acuerdo a los alcances del artículo 2044. Bueno, pero si nosotros estamos en un country en Pilar que es una sociedad anónima y los propietarios dicen que tienen un consorcio, sí, un consorcio de hecho tendrán, ¿me explico? Pero no un consorcio propiamente dicho. Aquellos edificios que todavía no están afectados a propiedad horizontal, pero vive un montón de gente. Esa gente que vive en un edificio que todavía no tiene reglamento, ¿qué es? Un consorcio de hecho, ¿me explico? Ambos deben ser administrados, ¿está claro? Porque eso lo vimos en la primera clase. Pero para hablar de consorcio propiamente dicho, cuando tenemos consorcio, es cuando el reglamento de propiedad horizontal está escrito, o sea, cuando tenemos propiedad horizontal. ¿Qué dice el artículo 2044 en relación al consorcio? Que el consorcio es, obviamente, el conjunto de propietarios de una propiedad horizontal. Y este conjunto de propietarios forma la persona jurídica consorcio. En esto es muy importante entonces determinar que solamente y únicamente vamos a tener persona jurídica consorcio
Cuando tenemos reglamento inscripto. Esto lo tenemos claro, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque cambian las reglas de juego en uno y otro caso cuando nosotros estamos administrando. Y ustedes me dirán, no entiendo. Porque la verdad, a veces ni yo me entiendo cuando explico esto. Sencillo, va, sencillo. Cuando yo administro un consorcio de derecho, o sea, propiamente dicho, cuando el reglamento está inscripto, la vinculación jurídica que yo tengo es con el consorcio y a través de lo que se llama un contrato de mandato. O sea, yo me vinculo con el consorcio como persona jurídica a través de un contrato de mandato. Y yo, como administrador de consorcio, soy su representante legal. ¿Me van siguiendo aquí, más o menos? O sea, cuando estamos hablando de un consorcio propiamente dicho, ¿sí? Propiamente dicho, estamos en presencia de un reglamento inscripto. Por ende, o en consecuencia, la relación jurídica del administrador es con el consorcio, porque es persona jurídica, y esa relación se da a través de un contrato de mandato. Y el consorcio, cuando existe ese contrato de mandato, el administrador es el representante legal del consorcio. ¿Me siguen? ¿Sí? Y ustedes me dirán, o este pibe está borracho o lo repitió 2 veces casi igual. ¿Saben por qué lo repito esto 2 veces? Porque estamos acostumbrados a que la gente que vive en los edificios nos mande carta documento a nosotros, los administradores, diciéndonos tal o cual cosa. En general, que quieren que le rindamos cuenta, que le mostremos documentación, que le digamos por qué gastamos en esto, en aquello, en lo otro. ¿Me siguen? Bueno, si ustedes ven lo que yo acabo de decir, que la vinculación jurídica el administrador la tiene con el consorcio, adivinen con quién no la tiene, con los propietarios. Por ende, al propietario que me manda una carta con ese tenor, no le contesto nada porque no tengo vinculación jurídica con él. Y esto es la panacea. Si la aprendemos bien, ¿sí? Si la aprendemos bien, vamos a saber qué contestar y qué responder y qué hacer ante cada situación. Nosotros estamos acostumbrados a que el propietario nos intima por carta documento y ya nosotros no sabemos qué hacer, porque ya pensamos que vamos a terminar en cana, crucificado, echado, y todas esas cosas que uno piensa en ese momento que recibe la carta de documento, que parece ser que la carta de documento, más que un papel escrito, es un puñal. Bueno, yo le estoy dando una primera salida. La primera salida es, si el consorcio es propiamente dicho, o sea, tenemos un reglamento inscripto, una carta de un propietario que me venga a pedir a mí en qué gasté, por qué gasté, que me muestre la documentación, que me diga ríndame cuentas o váyase, y todas esas cosas que pueden decir los propietarios cuando están calientes, perdón que use esa palabra, la respuesta es o nada, o usted no tiene vinculación jurídica conmigo de ninguna manera, por lo tanto no desconozco que le tenga que mostrar, dar o exhibir información alguna de la que usted me está pidiendo. Punto, se terminó. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que me puede pedir a mí la información? Otro órgano del consorcio. En este caso será la asamblea o el consejo de propietarios. ¿Me van siguiendo? Porque ya estamos dentro de una persona jurídica, entonces los movimientos son orgánicos, no individuales.
Si está difícil, como viene explicando Santiago, primero pido disculpas porque tenía la cabeza en la contestación esta que estaba haciendo y a lo mejor quedé regulando en difícil. Puedo ir planteándolo de otra manera, ¿no? Por las dudas, lo digo, por si no estoy siendo demasiado claro. Esto que acabo de decir sirve para administrar. ¿Por qué? Porque sirve para frenar, en cierta medida, los embates de los propietarios. Nosotros con los propietarios no tenemos vinculación jurídica alguna. La tenemos con el consorcio. Y eso tiene que ser claro para ustedes. ¿Para qué? Para saber qué responder. Ahora, cuando el propietario me dice, fíjate que el palier tiene una baldosa levantada, ustedes tendrán que actuar en su defecto porque la obligación del administrador es el mantenimiento de la cosa común. ¿Me explico? O sea, ya la información que me está pasando el propietario es distinta. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo el propietario es ayudarme a que mi administración sea eficiente. Ha pasado algo sobre una cosa común y entonces a vos te pones sobre aviso sobre ese tema. O cuando hay algún tipo de violación de normas de convivencia, pero no que afecte un propietario a otro. Porque esas normas de convivencias que han sido afectadas de uno a otro, voy a dar un ejemplo. Tenemos un edificio donde tenemos 10 pisos, 40 unidades funcionales, 4 unidades funcionales por piso. ¿Me siguen? Algo simple, chiquito, nada estrambótico. Y hay una persona del quinto A que se queja permanentemente de los ruidos del sexto A. Y uno dirá, ¿cómo puede ser que el ruido del sexto A afecte al quinto A, pero no afecte al quinto B, o al sexto B, o al sexto C, o al quinto C, o al cuarto? ¿Me explico? O sea, tiene que ser un ruido direccionado. Entonces, ese tipo de situación, dentro de lo que es el consorcio como persona jurídica, debe ser resuelto entre propietarios. Y no que el administrador le diga al de arriba, cállate, porque me tendría que decir, lógicamente, más de una persona que hay un ruido que es molesto, porque si no, parecería ser que el ruido yo lo estoy direccionando hacia un solo lugar. Me resulta extraño. Hay ruidos que son direccionados, sí. El caminar, el mover muebles, lo va a sentir el de abajo y no de los costados. ¿Me explico? Pero ustedes tienen que saber muy bien la capacidad de respuesta que tienen que tener en estos casos. ¿Por qué? Porque la relación jurídica ustedes no la tienen, ¿sí? No la tienen con cada uno de los propietarios. Ustedes la tienen con el consorcio. Entonces, ustedes deben responder al consorcio como persona jurídica y entonces desde ese lugar es que ustedes tienen que ponerse para administrar. ¿Sí? Representante legal del consorcio, no representante de los propietarios y que cada propietario me diga lo que quiera y que yo haga lo que me digan los propietarios. ¿Me siguen a lo que voy? ¿En eso estoy siendo claro? Bueno, esto que yo acabo de decir es tremendamente difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de los grupos de WhatsApp, porque nuestro teléfono los tienen todos los propietarios y porque el propietario ante cualquier situación, por más que tenga teléfonos de emergencia y que tenga lo que tenga en cuanto a infraestructura, lo primero que hacen es llamarlos a ustedes. El propietario no entiende la vinculación jurídica. ¿Me explico? Ustedes deberán hacer en eso escuela. Fomentar a qué es lo que puede responder el administrador como representante legal de consorcio y qué es lo que no puede responder el administrador. Hay límites dentro de la persona jurídica consorcio y dentro de la representante legal como administrador. O sea, ustedes están respondiendo por el consorcio, no están respondiendo en su calidad personal. O sea, cuando me llaman y me dicen, hola, sí, Santiago,
se me está inundando el departamento. En realidad no le están diciendo a Sebastián González que se está inundando el departamento. Le están diciendo al consorcio que se está inundando el departamento. Bueno, esto que yo acabo de decir recién es tremendamente difícil imaginar para los propietarios. Hace no mucho tiempo atrás, esto era inimaginable. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo atrás, nosotros no teníamos a la persona jurídica consorcio. Entonces estaba todo desvirtuado. ¿Qué relación tenía el administrador? ¿Qué relación tenía el administrador con el consorcio? Si era con los propietarios, si era con... ¿Me explico? Porque hasta el 1 de agosto del 2015 esto era una ensalada. Bueno, esta ensalada se terminó el 1 de agosto del 2015. Bueno, ahora nos tenemos que enterar todos que se terminó y que ustedes son representante legal de una persona jurídica y que responden por la persona jurídica, no en carácter personal, sino en carácter representante legal, porque ahora es una persona jurídica, le guste a quien le guste, y al que no le guste, qué sé yo, que se embrome. Hay algo que le está faltando ahí. Entonces, es importante esto que acabo de decir y es importante llevarlo a la práctica. Ahora bien, no siempre todo es color de rosa, porque a veces administramos inmuebles que todavía no tienen reglamentos inscriptos. Entonces vamos a tener consorcios de hecho. Y entonces, ¿quién me da a mí la capacidad o el mandato para administrar? Y me lo da la empresa constructora, el fiduciario, la sociedad civil, o sea, me lo da un tercero para que por cuenta y orden de él yo administre a un inmueble determinado. Y qué casualidad, los propietarios que ya están viviendo en ese edificio, que tarde o temprano va a ser afectado al derecho real de propiedad horizontal, también piensan que ustedes tienen vinculación jurídica con ellos, porque no se van a dirigir a la constructora o a la empresa desarrolladora se me fue, del emprendimiento inmobiliario, sino que se van a dirigir ustedes en carácter personal. El propietario que está viviendo en un inmueble que todavía no está afectado al derecho real de propiedad horizontal, es decir, que no tiene reglamento inscripto, les va a decir a ustedes, decime en qué gastaste. ¿Y por qué las expensas vienen tan caras? ¿Y por qué el gasto es así, tal o cual o lo que fuera? ¿Por qué vamos a cambiar el vidrio de tal lugar? Y en realidad, ustedes a esos actos no lo hacen por cuenta y orden de los propietarios, lo hacen por cuenta y orden de aquel que le dio el contrato de mandato, que es otro, la empresa constructora, el fiduciario. ¿Me siguen? Pero ustedes en la realidad están administrando a un grupo de personas, en realidad administran esa cosa común, que todavía no es común, pero que las personas piensan que ustedes trabajan para ellos. Y entonces es otra cuestión que también deben cortar por lo sano. Porque en realidad cuando el propietario tiene algún tipo de problema, sugerencia, crítica o lo que fuera en relación a forma de administrar, gastos llevados a cabo por la administración y lo que fuere, debería dirigirse ¿a quién? A aquel que me dio el mandato, no a mí. Porque la vinculación jurídica de ellos la tienen con la empresa comercializadora del proyecto inmobiliario o del contrato de fideicomiso o la empresa constructora. No sé si me estoy explicando bien. Nosotros en esto tenemos un berenjenal. O sea, nosotros en esto trabajamos mal. ¿Alguno ha tenido contacto en algún momento con la administración de un inmueble que todavía no esté afectado a PH? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han conocido? Yo vivo en uno. ¿Eh? Yo vivo en uno, que todavía no está inscrito el reglamento. Vivís en uno que todavía no está inscrito el reglamento. Bueno, lo que yo estoy diciendo, Melissa,
es que vos no tenés vinculación jurídica con aquella persona que hace de administrador. Sí, el tema es que, bueno, en mi caso es muy particular porque la empresa constructora es de mi suegro y él se lava las manos. Bueno, bien. Sí, en realidad se lavan todas las empresas constructoras las manos. En este caso particular tenés una suerte doble vos. Pero lo que quiero decir es que el administrador tiene un vínculo con la empresa constructora, en este caso, con tu Claro. suegro. ¿No? Te hago una Y consulta con respecto a esto, para que prenda la cámara, por si no. sí, Ya la escribana ya hizo todos los papeles, pero el administrador es el encargado de ir a inscribirlo, ¿no? En el registro, no, ¿no? no. A ver, cuando vos tenés Sí, el reglamento lo inscribe el escribano, Melissa. O sea, ok, cuando vos haces las escrituras, o sea, el dueño del terreno, vamos a suponer en este caso que es tu suegro para hacerlo fácil, el sí, dueño del terreno, que es tu suegro que hizo la construcción, va al escribano y le lleva un plano, ¿sí? Un plano que se llama plano de mensura y subdivisión, donde están todas las unidades funcionales en una tablita donde tienen los porcentajes y los metros, y se lo lleva al escribano para que el escribano redacte el reglamento. Una vez que el escribano redacta el reglamento, lo firma el dueño del terreno, en este caso supongamos tu suegro, el constructor, y después el escribano lo inscribe. Una vez que está inscripto el reglamento, ahí tenés propiedad horizontal. Mientras ok. tanto, Es una tarea de la escribana entonces. es, totalmente. Ok, Acá el administrador no hace nada de eso. El administrador, vuelvo a repetir, administra la cosa común y en este caso es un mandatario de el dueño del terreno, o sea, supuestamente aquí de la constructora de tu suegro, pero no tuyo. O sea, si vos le dijeras al administrador, ¿qué pasa con el reglamento que no se inscribe? sí, se lo El dije. administrador, Lo peor es que se lo dije. claro, el administrador tranquilamente te podría decir, ¿y a vos qué te importa? Sí, el tema es que igual es un desastre, porque nunca hizo tampoco una reunión de propietarios, y por más que no esté hecho el consorcio, o sea, como que no esté, Está bien, ¿por qué debería hacerla? porque nos quejamos de él todos. Obvio, bueno, pero ese es otro problema. El tema que uno debe plantearse aquí, Melissa, es cómo yo puedo plantear de que ese administrador puesto por un tercero no me administre a mí. ¿Cómo Porque se vos puede no hacer? tenés vinculación jurídica con él. Entonces, lo que yo quiero explicar, y como verán no es fácil, es qué pasa con esto de administrar consorcios, cuándo es persona jurídica y cuándo no es persona jurídica. Cuando es persona jurídica, el administrador es representante legal de una persona jurídica, y cuando no lo es, porque todavía el consorcio no es persona jurídica, en realidad es representante de un tercero, o sea, nunca tiene vinculación con los propietarios. Por eso es importante las posibles intromisiones que hagan los propietarios para con el administrador. Yo estoy preparando administradores, ¿me explico? Melissa, vos en tu caso, vos me estás diciendo, bueno, pero yo desde este lugar soy propietaria y yo necesito una respuesta como propietaria, pero yo preparo administradores. ¿Esto qué quiere decir? La respuesta como administrador es, Melissa, yo vos no te tengo que decir absolutamente nada. Si vos querés saber algo, tenés que ir ¿a dónde? A la constructora. ¿Me seguís? Porque yo no tengo vinculación jurídica con vos. Vos sí tenés vinculación jurídica con la constructora. Contrato de compraventa, contrato de fideicomiso, lo que fuere. Entonces vos vas a la constructora y decís, mirá, ¿ves que acá en el boleto dice que vos me ibas a dar la escritura en 120 días? Bueno, hace 8 años que estoy acá. ¿Me seguís? Entonces vos sí criticás pero no al administrador. Esta es una herramienta para que nosotros podamos administrar sin tener que andar dando explicaciones permanentemente a cuanto ser humano nos las pide, ¿está claro? Y poder poner algún freno, porque si no nos vuelven locos. Si no, nos vuelven locos. Entonces, vamos a hacer algún tipo de
vademecum de qué cosas nosotros le podemos contestar a los propietarios y cuáles excede la vinculación jurídica. Hay cosas que yo no le puedo decir. El propietario me dice, mañana voy por su oficina para ver la documentación de la factura. Vos venís todo lo que quieras, pero no va a haber nada. Pero soy propietario y el derecho no tenés el derecho. Ahí está el punto. Eso no lo entendemos. De la misma manera en el caso de Melissa. El administrador gastó X cantidad de pesos en un arreglo del ascensor. Quiero que me muestre por qué, quiero que me diga, no, usted al administrador no puede pedirle eso. Usted tiene que pedírselo a la constructora o a quien sea, porque la vinculación jurídica la tiene con aquel, no con nosotros. Eso es importante. Que sea persona jurídica, el consorcio tiene algunas cuestiones o algunas particularidades muy importantes. Algunas a saber. ¿Alguno tiene alguna formación de derecho? Porque yo digo persona jurídica, a lo mejor estoy hablando en alemán. ¿Saben qué significa que es una persona jurídica? Un ente. Sí, hay un montón de personas humanas que podrían ser personas jurídicas por esa definición, un ente. Pero digo, algo, no, nada, porque yo puedo darlo como desde cero, no hay problema. Es que no es una persona humana, exactamente. Está claro, no es una persona humana. ¿Sí? Pero la persona jurídica obviamente es ficticia y que el Estado le da la calidad de persona. O sea, son entes ficticios, ¿sí? O sea, no existen materialmente hablando, en los cuales el Estado le da la calidad de persona. ¿Sí? Por eso, cuando el Estado a un ente ficticio le da la calidad de persona, lo va a denominar persona jurídica. ¿Tenemos determinado cuáles son personas jurídicas? Sí, el Código Civil y Comercial, a partir de los artículos 140 y siguientes, les va a decir o va a tratar las personas jurídicas, en general. Y entonces va a decir el código que hay personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. La persona jurídica de derecho público por excelencia es el Estado. Las personas jurídicas de derecho privado por excelencia, que a ustedes le pueda sonar familiar, son las sociedades. Sociedades comerciales, sociedad anónima, SRL. ¿Me siguen? Esas son las personas jurídicas, le diría, privadas por excelencia. ¿Hay más? Sí, obviamente que hay mucho más. Tendrán las fundaciones, las cooperativas, las asociaciones, las mutuales. Y a partir del 1 de agosto del 2015 se agrega un inciso G en el artículo que hace la clasificación de las personas jurídicas privadas, que dice el consorcio propietario de una propiedad personal. ¿Qué significa que sea persona jurídica? Si ustedes le sacan lo jurídico, a lo mejor le es más simple, es una persona. O sea que como persona tiene, obviamente, atributos. O sea, toda persona tiene atributos, sea humana o jurídica. Cuando digo atributos, digo, para que ustedes tengan una idea, toda persona debe tener un nombre. Ese es un atributo, un nombre. Hay otro atributo muy importante de la persona. Toda persona tiene que tener un domicilio. Son atributos, nombre, domicilio. Toda persona tiene capacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ustedes, me imagino, y si no, se los cuento, para la persona humana, uno es plenamente capaz a partir de los 18 añitos. Cuando usted es menor de los 18 años, tiene que ir con los padres.
lo hago simple, ¿sí? Simple, para no complicarnos la vida. Entonces, a partir de los 18 añitos, usted es capaz de hacer todos los actos jurídicos que quiere. ¿Me siguen? La persona jurídica, obviamente, también tiene una capacidad que ya veremos cómo está determinada. Entonces, atributos: nombre, domicilio, capacidad. Hay otro atributo muy importante: patrimonio. Toda persona tiene patrimonio, independientemente que en el patrimonio tengamos 200 pesos o 6 millones de dólares. ¿Me explico? Patrimonio es un atributo. Después vemos con qué está lleno. Puede estar lleno de deuda, lleno de activos. Después vemos. Pero ¿me siguen? Toda persona tiene patrimonio. Y el último atributo, en las personas humanas, que no se dan en las personas jurídicas, tiene que ver con el estado. Toda persona tiene un estado. Mi estado es ser hijo de, padre de, esposo de. ¿Me siguen? Eso es el estado, lo que nosotros llamamos vulgarmente estado civil. Pero no el estado civil solamente si uno está casado o soltero. El estado que tenemos nosotros es que somos hijos de alguien, somos padres de alguien, somos hermanos de alguien. Ese es el estado. En la persona jurídica esto no se da. Pero toda persona jurídica o humana tiene como atributos el nombre, el domicilio, la capacidad y el patrimonio. Bien, esto está en los atributos. Fíjense que eso está en el puntito número 2 de la plaquita. Obviamente, con esto, nosotros tenemos que ver de dónde surgen todos estos atributos de la persona jurídica consorcio. No surgen de ningún lado, básicamente. Digo, para hacerle el cuento corto, porque si no, estamos hasta mañana con esto. El artículo 2044 establece un solo atributo. Dice: el domicilio de la persona jurídica consorcio estará en el lugar de emplazamiento del inmueble. O sea, donde está el edificio construido, ese es el domicilio de la persona jurídica consorcio. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? ¿Qué clase tremenda la de hoy? Estamos acostumbrados a poner el domicilio de nuestro estudio o oficina cuando mandamos las cartas por parte del consorcio, y después recibimos las cartas por parte de terceros en nuestra oficina. Obviamente no entendimos el 2044. Si el 2044 dice que la persona jurídica consorcio tiene el domicilio en el inmueble, ¿a dónde voy a mandar las cartas? ¿O qué dirección voy a poner cuando mando una carta yo como representante legal del consorcio? El domicilio del consorcio. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero ustedes saben que no es así. Cuando nosotros queremos mandarle una carta al administrador, tenemos que saber si la carta al administrador se lo estamos mandando en carácter personal o en carácter de representante legal. Si se lo mandamos en carácter personal, lo podemos notificar en su domicilio personal del administrador. Pero cuando nosotros notificamos al administrador en su calidad de representante legal de consorcio, no puedo notificarlo a cualquier lado. Tengo que notificarlo ¿a dónde? En el domicilio de la persona jurídica consorcio. ¿Me explico? Y cuando el consorcio manda una carta a un propietario que debe o a lo que sea, la carta tiene que salir con el domicilio del consorcio, porque el administrador no está mandando la carta desde su oficina como administrador en carácter personal porque te voy a cobrar una deuda. No sé si me estoy explicando bien. Parece una tontería, pero no lo es. Y ustedes saben las veces que a mí me preguntan a qué domicilio lo mando o qué domicilio pongo. Siendo tan claro el 2044, es lo único que tiene claro el artículo 2044, el domicilio del consorcio. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque es importante. ¿Sí? ¿Cuál es el domicilio legal? O sea, el domicilio de la persona jurídica consorcio. Es donde está el inmueble.
eso puede ser bueno o malo. Sí, Sebastián. No, una consulta. En el caso, yo desconozco mucho de derecho, pero en el caso de una carta de documento la tiene que recibir alguien. Y si no hay, ¿quién la recibe? Ahí voy, viste, cuando dije, esto puede ser muy bueno o muy malo. ¿Por qué puede ser muy bueno o muy malo? Y porque a veces los consorcios no tienen quien la reciba, porque no tienen un encargado permanente, no tienen un encargado que viva en el edificio, o no tienen personal de seguridad, porque los consorcios no tienen una forma, les diría, asociativa en la cual uno tenga una estructura en la que uno pueda encontrar un lugar donde me recepcionen las cartas. El consorcio es una persona jurídica muy particular. Por ende, haber puesto que el domicilio es el lugar de emplazamiento del inmueble, de todas las cosas que podría haber puesto, puso una que en realidad a veces es muy mala. ¿Por qué? Porque me encuentro con que a veces no tenga quien recibirlas en el consorcio y entonces podemos causar con esta situación una situación de indefensión por parte del consorcio que, como nadie recibió una carta, el administrador como representante legal no se enteró y consecuencia de ello puede perder algún tipo de derecho de defensa o de oposición de algo o voluntad de pago, lo que fuere. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a veces no se enteran. Entonces la pregunta es, ¿se pueden constituir domicilios especiales a los efectos de? Sí, obviamente. Pero eso en cada contrato. El problema que tenemos nosotros aquí es, ¿qué domicilio constituimos? Porque si vamos a poner el domicilio del administrador, pensamos que vamos a estar ahí para siempre. Porque yo pongo el domicilio del administrador como domicilio válido de las notificaciones que se hagan al consorcio dentro de un proceso, de un contrato de mantenimiento de servicios ascensores, y mañana yo dejo de ser administrador, estoy en la misma situación porque llegan a notificar ahí, el consorcio se encuentra en estado de indefensión. No sé si estoy siendo claro. Si estoy siendo difícil, me lo dicen y les pido disculpas, porque es intrincado, ¿sí? No le estoy contando algo sencillo. ¿Por qué? Porque estoy contando algo operativo. ¿Operativo en qué sentido? A ver, yo soy administrador de un consorcio, soy el representante legal. Yo soy como representante legal, porque el consorcio como persona jurídica no puede ejercer los derechos, quien ejerce los derechos por parte del consorcio. Si no me entero qué está pasando, tengo un problema. ¿Me explico? Entonces, operativamente, el tema del domicilio es importante. ¿Qué tenemos? A partir de la ley 27.551, que se entró en vigencia en el año 2020, 1 de julio del 2020, se lleva a cabo una modificación del artículo 75 o 72, ya lo confirmo, me parece que 75, pero vamos a ponerlo. A ver. No, está bien. Es el artículo 75. ¿Sí? Dice, domicilio especial, las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanen. Bueno, lo leí rápido porque no hace falta saberlo porque ya fue modificado, ¿no? Yo estoy leyendo uno viejo. La ley 27.551 modificó el artículo 75 permitiendo que las partes dentro de los contratos puedan constituir domicilios electrónicos. Esto generaría la posibilidad de tener un domicilio electrónico por parte del consorcio, independientemente del domicilio físico, y que con ese domicilio electrónico, sea quien sea el que esté en la representación legal del mismo, pueda recibir las notificaciones derivadas al consorcio. O sea,
¿Cuál sería la precaución que yo podría tener en estos casos cuando contrato por cuenta y orden del consorcio? No solo constituir el domicilio del 2044, sino también un domicilio electrónico. O sea, cada vez que administro, o sería bueno ante una asamblea plantear que el consorcio tenga, además de un quit, como tienen hoy en día, un domicilio electrónico. consorciojosecito@gmail.com. Sí, cuando digo domicilio electrónico, estamos en cuenta que estoy planteando una casilla de email. ¿Estoy siendo claro con esto? ¿Sí? Con eso podríamos llegar a evitar, ¿sí?, una cuestión de indefensión. Independientemente de eso, nosotros podemos administrar mañana un consorcio que obviamente en el contrato que tengan con la seguridad no hayan constituido un domicilio de notificaciones. Es por ello, o que sí lo hayan constituido, diga que las notificaciones se harán a los domicilios constituidos por las partes, y ahí el consorcio constituyó como domicilio el lugar donde está emplazado el inmueble, y ahí estamos en la encerrona. A lo cual uno podría notificar fehacientemente a ese prestador, a ese proveedor, a ese tercero con el cual contrató, el domicilio electrónico por el cual usted quisiera que le notifiquen, ¿sí?, las distintas cuestiones relativas al contrato, a los efectos de poder estar enterado. Eso lo va a poder hacer con todo, salvo con el SUTERI. Que el SUTERI le va a dejar el papelito amarillo pegado o tirado abajo de la puerta, que después viene alguien y lo lava, y entonces el papelito amarillo con el sol y el agua pasó a ser crema, y después de la crema alguien lo levantó y lo puso arriba de donde están todos los papeles de todos los propietarios, y cuando usted agarró el papelito crema ya pasó a ser gris, tierra, y usted se dio cuenta de que el requerimiento de SUTERI ya pasaron unos 11 meses, ¿sí? Que esto también es usual. Bueno, para ciertos casos excepcionales es imperioso que alguien del consorcio controle la correspondencia. Entonces, más allá del consejo de propietarios, que no esté a la casa de que nos van a matar porque si gastamos o no gastamos algo, o que los propietarios estén permanentemente dispuestos a encrucificarnos, buscar dentro de cada consorcio aquellos propietarios que siempre están, que son los que son proactivos, a que tengan la precaución de controlar la correspondencia que pueda llegar a nombre del consorcio. O sea, eso establecerlo desde el vamos. Se dan cuenta quiénes son los propietarios que son más proactivos que otros, y esos son los que deberán tomar a su cargo, pero por una cuestión de un imperativo de propio interés, porque si el consorcio no se protege, en definitiva quienes van a ser responsables son los propietarios. Entonces, una buena práctica es revisar la correspondencia, les diría, diaria o cada 2 días. Yo no les voy a pedir a ustedes que vayan todos los días a los consorcios a revisar la correspondencia. Me parece que no lo vamos a hacer. En los casos que existan encargados, en los casos de porteros, personal de seguridad o personal de limpieza, que nos puedan dar esa información. En los casos en que no existan todos estos actores, lo deberá tomar a su cargo alguno de los propietarios. Digo, me parece lo más sensato, independientemente de constituir domicilios electrónicos. ¿Estamos más o menos con eso? Digo, porque el ruido que le hacía Sebastián nos hace a todos ruido esto. No tenemos todas las infraestructuras de ciertas torres en las cuales tienen 5 personas para llegar a dejar la carta. Tenemos el señor que te abre la puerta del auto, al valet, al señor que te acomoda el auto. No tenemos a veces toda esa infraestructura. Tenemos una infraestructura mínima. El nombre del consorcio ustedes lo van a encontrar
siempre en los reglamentos de propiedad horizontal. En los reglamentos van a encontrar el nombre de consorcio. Cuando el consorcio no tiene nombre, generalmente lo llaman de acuerdo al domicilio donde está emplazado. O se llaman así, Consorcio Edificio Libertad, o se llama Consorcio Edificio Calle Libertador 7328. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, eso lo van a encontrar en los reglamentos. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner cualquier nombre en las notificaciones, ni en los contratos, ni en ningún lugar. Tengo que poner el nombre real del consorcio como persona jurídica que es. ¿Dónde lo busco? En el reglamento. El reglamento de copropiedad y administración anterior a la reforma. ¿Tiene el nombre del consorcio? Sí. ¿Por qué lo tiene si antes no era persona jurídica? Porque es uso y costumbre que cada edificio tenga un nombre. El consorcio o el reglamento de copropiedad y administración anterior a la reforma, ¿hace que no tengamos un consorcio como persona jurídica? No. Todos los consorcios de propietarios de un inmueble afectado al derecho real de propiedad horizontal, o sea que tengamos reglamento inscripto, son personas jurídicas, independientemente que el reglamento sea anterior a la reforma o posterior a la reforma. Todos son personas jurídicas. Precaución entonces, tener en cuenta el nombre de consorcio. Muchos liquidan expensas con el nombre real de consorcio. Otros liquidan expensas con el nombre de fantasía del consorcio, pero que no es el nombre real de consorcio, y otros liquidan expensas poniendo directamente el nombre de la administración que liquida. Bueno, precaución con esto, de que cuando hagamos notificaciones, cuando hagamos contratos, cuando compremos, cuando paguemos, en los recibos, en las facturas, esté el nombre real del consorcio. ¿Dónde está ese nombre? En el reglamento. ¿Sí? ¿Estamos? Porque muchas veces le van a decir, no, este consorcio no, se llama Sol 28. Ah, bien. ¿Y por qué se llama así? Pero hace años se llama así. Cuando vinieron, es más, le pusieron una plaquita, Sol 28. Fantástico. Reglamento, consorcio, edificio, propietario de calle. No se llama Sol 28. ¿Me siguen? El nombre surge del reglamento. Bien. Ahora vamos a un tema un poco más complicado, que tiene que ver con la capacidad. La capacidad es qué puedo hacer jurídicamente hablando. O sea, esto de adquirir derecho y contraer obligaciones. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué capacidad tienen? Ustedes me dirán, jurídica, total. Puedo adquirir derecho y contraer obligaciones. Puedo comprar una casa, puedo comprar 4 facturas de dulce de leche, o puedo contratar un préstamo personal en dólares, o lo que sea. ¿Me siguen? O sea, la capacidad que ustedes tienen es amplia. Tienen capacidad para recibir donaciones, si alguien me quiere regalar algo yo no me enojo, después puedo pasar mi dirección. Capacidad total. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene el consorcio como persona jurídica? En las personas jurídicas, la capacidad va a estar determinada por el objeto. En realidad parece ser que no dije nada. Vamos a hacerlo con una cuestión práctica. Si yo le dijera a ustedes, díganme cuál es el objeto de la empresa Coca-Cola, ¿qué me dirían ustedes? Nada. ¿Qué me dirían ustedes? Las botellas. No. La botella. La producción del líquido en realidad. ¿Eh? Es la producción de la fórmula Coca-Cola. Después está la embotelladora, que puede ser o no de Coca-Cola.
Bien, ¿nada más? Vieron que parece fácil, pero es difícil. En realidad, uno podría decir, yo lo voy a decir así, ustedes me van a matar, pero vamos a hacerlo. Fabricar, embotellar y vender Coca-Cola. El fin de lucro es, en realidad, todo eso, ¿no? No, digo el objeto de la empresa Coca-Cola, ¿qué es? Fabricar, embotellar y vender Coca-Cola. Usted dirá, ¿en serio que dijiste eso? Sí, sí, básico. ¿Qué hace la empresa Coca-Cola? Bueno, fabrica Coca-Cola, embotella Coca-Cola y vende Coca-Cola, ¿o no? Ustedes me dirán, no, no solo Coca-Cola, también Fanta, Sprite, no importa. Pero digo, vamos, facilito, ¿sí o no? Fabricar, embotellar y vender Coca-Cola. Bueno, entonces, si la Coca-Cola puede fabricar, embotellar y vender Coca-Cola, ¿qué acto jurídico podrá hacer para cumplir con ese objetivo? Y en principio, primero, comprar agua, después comprar azúcar, después comprar colorante, después comprar vidrio para la botella, después comprar chapita, podrá comprar camiones para hacer la distribución. ¿Me siguen? Más o menos. Todas esas cosas las puede hacer. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el objeto. ¿Podrá Coca-Cola comprar camisa hawaiana? Y parece que no, porque ¿qué tiene que ver la camisa hawaiana con la Coca-Cola? ¿Podrá Coca-Cola comprar, qué sé yo, automotores? Parece que no, porque la empresa no se dedica a la compra-venta de automotores, se dedica a fabricar, embotellar y vender Coca-Cola. ¿Me siguen? Esto, el objeto, es lo que determina qué es lo que puede hacer una persona jurídica y qué es lo que no puede hacer una persona jurídica. Así de corto. ¿Cuál es el problema en la propiedad horizontal? El objeto. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en ningún lado. El 2044 nos dice cuál es el objeto de la persona jurídica consorcio. El artículo 2056 del reglamento, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de cláusulas estatutarias y reglamentarias? ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo vi con ustedes o no lo vi con ustedes? ¿No? Bien. Sí, sí. Sí, sí, lo vimos. Acá, ¿ves? Cláusula, 2056, cláusula. Estas cláusulas son obligatorias. ¿Sí? Si ustedes tienen un código a mano y leen así a la pasada el 2056, van a ver que ningún inciso dice objeto de la persona jurídica consorcio. O sea, que ni siquiera es una cláusula obligatoria. ¿Me explico? Entonces, es así como un NN, la cláusula, el objeto de la persona jurídica consorcio. Entonces, tenemos que determinarlo al objeto de la persona jurídica consorcio. Porque si no lo podemos determinar, no sabemos qué acto jurídico podemos hacer. ¿Quieren determinarlo conmigo? O, mejor dicho, ¿por qué no determinan cuál sería el objeto de la persona jurídica consorcio? Ustedes. ¿Qué dirían ustedes que es el objeto de la persona jurídica consorcio? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿O qué es lo que debe hacer la persona jurídica consorcio? Yo creo que ya 2 o 3 veces tiré una pista. Administrar la cosa común. Yo ya ahí una pista tiré. ¿Qué más? ¿Tiene algo más o no? ¿No implica la conservación de la cosa, los espacios comunes? Conservación, muy bien. Entonces el objeto tenemos, administrar la cosa común, conservar la cosa común. Muy bien. ¿Qué más le podrían agregar? Si quieren lo dejamos ahí, no tengo problema. Yo para que ustedes vean más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Conservar la cosa común, mantener la cosa común, reparar la cosa común,
reformarla, qué sé yo. O sea, siempre estamos hablando de cuestiones que hacen a la cosa común. ¿Sí? Usted cuando habla de mantenimiento, usted puede hacer mejoras de mero mantenimiento, mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras suntuarias, dice la ley. Todo eso es mantenimiento. El tema es qué mantenimiento podemos hacer en el consorcio. Bueno, básicamente podemos hacer todos. Una mejora de mero mantenimiento, ¿saben cuál es? Limpio los pisos. Una mejora necesaria. Cuando se rompe la puerta del hall de entrada, le cambio la cerradura. ¿Me siguen? Una mejora útil fue adecuar la provisión de gas, porque vieron que teníamos las cañerías que perdían o lo que fuere. Una mejora útil fue adecuar la instalación de gas. Y una mejora suntuaria podría ser que los propietarios decidan en un consorcio hacer un quincho. ¿Me siguen? ¿Ven? 4 cosas que podrían hacer tranquilamente, obviamente con acuerdo de asamblea y demás. Fantástico. Más o menos tenemos un objeto, ¿sí? Administrar, conservar, mantener las cosas y partes comunes. ¿Lo podemos dejar ahí? Bien, fantástico. Entonces, eso nos determina qué acto jurídico podemos hacer. Cuando digo qué acto jurídico podemos hacer, estoy diciendo básicamente si puedo comprar bolsa de residuos, bolsa de consorcio encima se llama, para tirar basura. ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Podré comprar desinfectante para limpiar los pisos? ¿Sí? Si se rompe una cerradura, ¿podré comprar una cerradura para cambiarla? Sí. ¿Sí? Vamos bien. ¿Podré contratar con una empresa que pinte el frente del edificio? Sí, pero después de hablarlo en una asamblea. Está perfecto, pero digo, ¿puedo hacerlo? ¿Estoy habilitado para Sí. hacerlo? Sí. Porque estoy conservando la cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Buenísimo. Fantástico. ¿Puedo comprar acciones de la YPF y con los dividendos de la YPF comprar bolsitas de residuos? No. No. Entonces ustedes son unos chantas. Porque hace un ratito me dijeron que sí podía, ahora me dicen que no puedo. ¿Por qué no puedo? Si estoy haciendo el mismo acto jurídico. ¿Qué les hizo ruido? ¿Que yo compre acciones de la YPF? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que les diga algo que hace menos ruido? El consorcio alquila la terraza para poner una antena de telefonía celular. Y con la plata de la antena de telefonía celular, compra bolsita de residuos. ¿Eso lo puede hacer? Sí. Estos son más chantas que antes. Ustedes acomodan el discurso como quieren. Discúlpenme, que les diga así. ¿Me siguen a lo que voy? No. Estoy rebuscado. El objeto de la persona jurídica consorcio a mí me determina qué acto jurídico puedo hacer. La pregunta es si esos actos jurídicos que puedo hacer son aquellos que cumplen de manera inmediata el objeto de la persona jurídica consorcio o que los cumplan de manera mediata. A ver, de nuevo. Nadie criticó que yo pueda comprar bolsita de consorcio como representante legal. Pero sí le hizo ruido que el administrador de consorcios compre y venda dólares y que con los dividendos que la compra y venta de dólares, compre bolsita de consorcio. Uno es cumplir con el objeto de consorcio de manera inmediata, voy y compro bolsita de residuos, y el otro es cumplir con el objeto de manera inmediata. O sea, hago un acto jurídico primero para después sí comprar la bolsita de residuos. ¿Me explico? Esto lo van a ver. ¿Por qué? Porque hay un montón de edificios que alquilan las azoteas para poner antenas de telefonía celular.
hay un montón de edificios que alquilan las paredes medianeras para publicidades. Sí. Hay un montón de edificios que alquilan las terrazas para poner carteles lumínicos. Sí. ¿Me siguen o no? Hay un montón de edificios que al no tener encargado y tienen la parte común donde vivía el encargado, que alquilan esa parte común. Y entonces, ¿cómo puede hacer eso el consorcio entonces? El consorcio puede hacerlo porque haciendo eso después cumple con el objeto que es comprar las bolsitas de residuos. Entonces, puedo cumplir con el objeto de manera inmediata y también puedo cumplir con el objeto de manera mediata, pero, y ahí estaba lo que le hacía ruido a ustedes, cumpliendo con el principio de especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Y dentro de los actos jurídicos lógicos que pueda llevar a cabo un consorcio. El consorcio no podría salir a comprar vacas, engordarlas y después venderlas y con el precio del engorde, ¿me siguen? ¿Pero por qué? Porque estaría totalmente fuera del principio de especialidad del objeto de la persona jurídica consorcio. Pero hay muchos actos jurídicos que están dentro del principio de especialidad, esto de que están dentro de la órbita del objeto de la persona jurídica consorcio que pueden hacerse. A las pruebas me remito cuando yo les dije, si a alguien le temblaba el pulso, alquilar la azotea para una antena de telefonía y que con el dinero después se compren cosas para el consorcio. Nadie me dijo que no. Por eso no puede comprar dólares, ¿no? Como ahorro el consorcio. ¿Eh? El consorcio puede ahorrar, por ejemplo, en dólares, puede comprar dólares. En realidad debe. No puede, debe. ¿Por qué? Porque, ahora lo vamos a ver con el patrimonio, el fondo de reserva es patrimonio del consorcio. Quien vela por el mantenimiento intangible del fondo de reserva como patrimonio del consorcio es el representante legal. Ustedes, si vos tenés un fondo de reserva en pesos y lo tenés en el banco, pasado unos 90 días, perdiste el 20% de lo que tenías. ¿Por qué? Por el proceso inflacionario. Entonces no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Y una acción no puede ser tomada así también? Como el dólar. Un fondo común, un plazo fijo. Para mí, porque lamentablemente te estoy dando clase yo, sí, todo. Es más, puedo comprar unidades funcionales, puedo hacer de todo. Para mí, yo creo que el paso que viene en materia de propiedad horizontal es llevar al consorcio al límite de la obtención de beneficios. O sea, transformarlo casi en una sociedad que obtenga dividendos. ¿Por qué? Porque el consorcio, obteniendo beneficios, hace de que todos los demás, todos los propietarios que vivan ahí, o no paguen expensa, o tengan las infraestructuras de mejor nivel. O sea, generar ese cambio de cabeza me parece que es lo que viene. Pero ya ustedes tienen que cambiar la cabeza. Ya no pueden ser administradores de consorcio, tienen que ser administradores de empresa. Una consulta, porque a mí me pasó en un consorcio que estábamos juntando dinero, tenemos la cuenta en el Banco Ciudad, y nos dijeron que no podíamos comprar dólares. O sea, que el consorcio no podía comprar. Está bien, ahora es un poco el lío, ¿no? Comprar dólares, pero como que no se podía. No. A ver, el consorcio como persona jurídica puede comprar dólares porque lo hace con su patrimonio, Laura. Ah, entonces la vuelvo a llamar a la del banco, porque me dijo que no podía tener el consorcio una cuenta corriente, una cuenta en dólares. ¿Cuál es el problema? El consorcio como persona jurídica puede tener la cuenta que quiera. El problema es que nosotros estamos planteando hoy cambios estructurales en cuanto a cómo pensar el consorcio. El consorcio de personas jurídicas hace 5 años. Hace escasos años, te diría 2, 3, 4 años para atrás, el consorcio tiene cuentas bancarias, el consorcio tiene quit.
No lo veíamos a esto antes, no veíamos un consorcio con una cuenta bancaria hace 10, 15 años atrás, o con Quick, no lo veíamos. Tampoco vemos al consorcio con chequera, con una cuenta corriente, con una cuenta única en la cual pueda pagar a sus proveedores con sus propios cheques. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pagar solamente en efectivo y en tanto y en cuanto hagamos las recaudaciones de expensas? ¿Qué me lo limita? Nada, no tengo ninguna limitación jurídica, no existe. Lo que pasa es que hace un montón de ruido lo que yo digo. Primero, lo que yo digo no. Puede comprar dólares. Y el administrador debería, en un proceso inflacionario como este, tener las precauciones suficientes para que el patrimonio del consorcio no se deprecie. Y eso es una facultad y es una obligación que tienen ustedes. Entonces, esto no pasa porque yo siempre tengo mi fondo de reserva de 100.000 pesos. ¿Desde cuándo lo tenés? Lo tengo desde enero del 2020. ¿Vos sabés lo que es 100.000 pesos en enero del 2020? 100.000 pesos mayo del 2021. Tenés el 60% menos. ¿Eso habla de que vos fuiste buen administrador? ¿De que no te robaste la plata? Eso habla de que sos un desastre como administrador. ¿Me explico? Porque vos tenés que garantizar la intangibilidad del dinero. Si yo en enero del 2020 con 100.000 pesos pintaba el frente del edificio y hoy con 100.000 pesos no compro la brocha, yo tengo un problema. ¿Me explico lo que quiero decir con esto? Esto es algo que uno debe contemplar. Ahora bien, el fondo de reserva, como patrimonio del consorcio, debe estar líquido para poder ser usado ante cualquier situación imprevista. Si Seba me dice, che, yo lo pongo en un plazo fijo, y el plazo fijo no es de cancelación inmediata, me está poniendo en un problema. En un fondo de inversión donde yo no lo pueda rescatar en menos de 24 horas, o 24 horas como máximo, me está metiendo en un problema. ¿Me explico? O sea, tendremos que utilizar las estrategias debidas para poder tener el patrimonio del consorcio líquido en el momento que lo necesitemos. Yo no le puedo decir a los propietarios, mire, vamos a juntar una expensa extraordinaria porque yo puse el fondo de reserva en un fondo de inversión en dólares en las Islas Caimán y se me habilita dentro de los 93 días y vamos por el día 1. Te crucifico. Igual no conviene ponerle la Isla Caimán porque no te da nada de interés. Allá es 0 interés. Acá en dólares el 1,75 anual, así que fíjense. En Estados Unidos es 0, 0. Hace poquito estaban planteando subir la tasa de interés al 0,08 y estaban diciendo que era un problema mundial. Tuvieron una inflación del 0,8 y era como que se había detenido la economía. Esos pibes no entienden nada, no saben lo que es vivir en la cuerda floja. Nosotros estamos preparados para vivir en la luna y sin casco. Ellos no entienden nada. Si con el 0,8 se asustan, imagínense. Bueno, pero es otra cosa. A lo que voy, que está dentro de nuestras facultades, sí, no tengo dudas. Pero tenemos que planteárselo a los bancos. Los bancos tienen grandes restricciones con esto. Fíjense los grandes problemas que hubo con los bancos, con el medio del COVID, con relación a la renovación de los mandatos de los administradores, que por ley 941 encaba una vez por año, y los bancos se pusieron y bueno, pero no tenés la renovación. Pero vos no entendiste nada. Vos no entendiste nada, querido. O sea, vos no me podés poner una traba que no existe. ¿Me explico? O sea, es una traba externa que no existe. ¿Cómo yo te voy a tener de socio a vos para que vos me tengas cautivo mi dinero, porque a vos se te ocurre pensar o pedir algo que no pide una norma jurídica de fondo? Y hemos tenido y tenemos esos problemas. Los tenemos hasta el día de hoy. Entonces, plantear al banco que trata el consorcio como una pseudo sociedad es complicado. Llevarlo al consorcio, al banco, y decirle, el consorcio es una persona jurídica, queremos tener una cuenta corriente.
al banco le hace ruido por todos lados, porque no lo entiende. Cuando yo le explico a los representantes, al cuerpo, al departamento legal de los bancos, el consorcio es una persona jurídica y queremos hacer tal o cual cosa, yo la tengo que remar Nutella. Porque ellos no están viendo a la Coca-Cola, ellos ven a otra cosa, entonces no lo pueden entender. Y yo le estoy diciendo, es lo mismo que la Coca-Cola. Con objetos distintos, con límites distintos, pero es lo mismo. Ya si nosotros planteamos esto de compramos acciones o ponemos la guita en Bitcoin y ganamos 200 o 300 mil dólares por plata que nosotros hemos invertido en Bitcoin, la pregunta es si podemos repartir dividendos. Y eso ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hemos tenido un modus operandi bastante particular, que la plata del fondo de reserva puesta dentro de una bicicleta financiera, los intereses que da esa plata se los llevan los administradores. Está claro, ¿no? Tremendo eso. Pero se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Cosa que no se puede hacer. Totalmente peleada y remanida, con la buena fe. Es tremendo eso, pero se hace. Entonces, todos estos pasos, ¿deberíamos tener algún tipo de constancia para poder hacerlo? La ley es suficiente, constancia, pero siempre somos de pasar por asambleas. Y entonces en la asamblea establecer la intangibilidad del dinero, el ponerlos en algún lugar que permita que el dinero sea líquido, que pueda dar algún dividendo, pero que los dividendos obviamente van a ser parte del patrimonio del consorcio y que van a ser utilizados dentro de las necesidades del cumplimiento del objeto del consorcio. Uno ha pensado si el consorcio puede comprar una unidad funcional. Si le asiste la posibilidad de comprar una unidad funcional en el sentido, o de ser titular de una unidad funcional, si quieren más amplio, en el sentido de si con eso cumple con el objeto. Y una vez que el consorcio es propietario de una unidad funcional, si puede alquilarla. Nosotros no tenemos duda de que sí puede, porque hay muchísimos consorcios que tienen unidades funcionales a su nombre, que no son cosa común, son unidades funcionales propiedad del consorcio, y que el consorcio alquila, y que el consorcio obtiene de esos alquileres, y esos alquileres que entran a las arcas del consorcio después sirven para mitigar los gastos comunes, y por eso la gente paga menos despensa. Lo que yo estoy diciendo ahora, ustedes lo han visto, lo han escuchado, es la primera vez que lo escuchan, les parece una aberración, les parece que está bien. ¿Qué me cuentan de todo esto? Más o menos, ¿saben de algo de esto? ¿Han escuchado algo de esto? Sí, estoy de acuerdo. Nosotros, ahora yo soy propietario en un barrio, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, un barrio cerrado, y por el nuevo código creo que lo comenté en su momento, por el nuevo Código Civil Comercial, había que nombrar un consorcio formal porque los copropietarios o el consejo de propietarios no podía cumplir la función de administrador. Entonces, como propietario, yo era el presidente del consorcio, del consejo de propietarios, y bueno, y me pidieron que sea el administrador momentáneamente hasta que se defina un administrador. Y todo lo que vos decís, nosotros lo hicimos, con toda la variación del dólar y demás. Compramos dólares, se vendieron dólares, se incrementó el patrimonio, porque si no perdías plata. Y lo mismo que lugares particulares, como se pueden ser en un edificio no, pero bueno, también en un edificio también puedes tener, como canchas de tenis, que puedan venir socios externos para recaudar más fondos, o alquilar canchas de fútbol al tercero, es decir, cualquier cosa que vaya con el objeto para mejorar la situación general del consorcio,
creo que está habilitada y está bien trabajar para eso, ¿no? Para beneficio de los propietarios. Y no te tembló el pulso cuando yo hablé de esto, ¿viste? Está perfecto. Sí, sí, hay muchas cosas, como decís vos, y más, es distinto lo que es un barrio cerrado, quizás es más complejo, pero a la vez es distinto que un edificio, ¿no? Pero porque siempre quizás, no digo que los recursos sean distintos, porque en ambos casos siempre los recursos son recontra limitados, porque la gente obviamente en función de las posibilidades quiere pagar las menos expensas posibles, y creo que lo que hablaste el otro día vos, que lo ideal y la gente tiene que entender que no es que tiene que pagar lo menos posible, es un lugar de vida, es un lugar que tiene que tratar de que esté lo mejor posible, pero no siempre, y menos en Argentina, existen las posibilidades. Pero se dio la posibilidad y la verdad que los que manejan o manejaron el consorcio y los propietarios apoyan la mejora continua de las instalaciones, siempre con las limitaciones económicas que hay, pero se hace para administrar lo mejor posible y aprovechando al máximo los recursos disponibles y cuidando los recursos, sobre todas las cosas. Yo creo que nosotros lo hablamos el primer día que tuvimos un encuentro juntos. Creo que esa es la gran diferencia de el barrio cerrado o el conjunto inmobiliario con la propiedad horizontal clásica. El día que yo les hice la pregunta de por qué, espero que haya sido con ustedes, porque hablo tantas cosas y ya a esta altura, digo, creo que les pregunté a ustedes por qué habían elegido vivir en una propiedad horizontal. La diferencia no tiene que ver con una cuestión económica, pero para nada. Tiene que ver con una cuestión de voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Yo cuando voy a vivir a una propiedad horizontal clásica, generalmente vivo ahí porque me queda cerca del trabajo, porque me queda cerca el colegio de los chicos, porque camino poco, porque es segura, porque es lo que pude comprar. Siempre tenemos ese tipo de respuesta, pero nunca porque quiero. Cuando uno va a vivir a un conjunto inmobiliario, a un barrio cerrado, la primera respuesta que te dicen es porque quiero. Entonces la dinámica es distinta. ¿Sí? Totalmente distinta. El cómo pensar las cosas es distinto. ¿Me explico? No me van a decir los del conjunto inmobiliario, y es lo que pude comprar. Tampoco me va a decir, no, es que me queda cerca de la escuela de los pibes, porque finalmente cuando viví en un conjunto inmobiliario, para llevar a los pibes al colegio tenés que tener un transbordador espacial. Y así sucesivamente. O sea, uno va más que nada a los barrios privados ya por una cuestión de total voluntad y de total creencia y de pertenecer a tal o cual barrio y demás. O sea, uno lo busca, lo persigue y lo consigue. ¿Me explico? Eso no pasa en la PH clásica. No pasa. Por eso que hay una distinta postura en relación a los temas que puedan llevarse a cabo dentro de la propia horizontal. Por eso Martín ha recibido un poco mejor, recepticiamente por parte de los demás propietarios, algunas cuestiones que permitieron avanzar. En la PH clásica uno eso lo ve más lento. ¿Por qué? Porque en la PH clásica, el que vos digas que el fondo de reserva pueda estar o no en dólares, o hacer algún tipo de inversión para tener un resto, para fomentar, la gente en la propia horizontal clásica generalmente no lo entiende. No lo entiende, no. Lo recontraentiende, no le interesa. ¿Sí? No le interesa. Yo decía que el consorcio puede ser propietario de unidades funcionales, y lo es. Y generalmente uno puede ver al consorcio como propietario de unidades funcionales en dos situaciones. Una es cuando desde la génesis, o sea, desde el reglamento de propiedad horizontal, ven que tiene asignadas el consorcio unidades funcionales que le van a ser propias y que van a formar parte de su patrimonio. O sea, ya en el reglamento viene, y las unidades tal, tal y tal forman parte del patrimonio del consorcio, y ahí se terminó el asunto. La segunda opción es cuando algún propietario debe expensas, y el consorcio las ejecuta. Y en el momento del remate, el consorcio lo que hace es hacer una oferta
por la compra de esa unidad funcional en compensación de lo que se le debe. ¿Me siguen? O sea, una unidad funcional vale 10 pesos. El consorcio tiene una deuda a su favor de 8. Va al remate y dice el consorcio, yo ofrezco 8. O sea, no paga nada el consorcio, ¿me siguen? Imagínense lo que sería pagar. Tienen que ponerse de acuerdo con todos los propietarios. El salir a comprar es mucho más complicado. Pero en este caso, en la posibilidad de hacer la oferta de compensación, sí se ve y ha pasado. Para ello, obviamente, el administrador debe tener la unanimidad de la asamblea para hacer esta propuesta de compensación y que el consorcio se quede con la unidad funcional, ¿no? O sea, no lo puede hacer por gusto propio, lo tiene que hacer con autorización asamblearia. Y una vez que pasó eso, después tenemos que ver qué acto jurídico podemos hacer con la unidad funcional. Está claro que podemos administrar. ¿Esto qué quiere decir? Contrato de locación. La pregunta es, si el consorcio necesita dinero, ¿puede vender la unidad funcional? Obviamente que sí puede venderla porque está dentro de su patrimonio. El problema es que necesita la autorización de la asamblea. Sin autorización de la asamblea no podría vender. La cuestión es, todo esto que usted está hablando, profesor, Santiago, etcétera, ¿dónde está? En ningún lado. El 2044. ¿Ustedes vieron el 2044? Si lo tienen a mano, un articulito que tiene 2 párrafos chiquititos así. Yo hace que estoy hablando de consorcio casi 2 horas y voy por la mitad. Entonces, o yo estoy inventando todo, o hay un mundo detrás de un solo artículo del Código Civil y Comercial que el codificador dejó de lado. Y que dejó de lado algo que debería haber regulado de mejor manera. ¿Cómo podemos nosotros pensar que pueda administrarse un consorcio con 1000 unidades funcionales exactamente igual que un consorcio con 2 unidades funcionales? Están los megaconsorcios y están los pequeños consorcios, y en el medio están los consorcios. Ustedes no me pueden decir que se administran todos de la misma manera y que todos necesitan los mismos requisitos, las mismas formalidades, porque es tremendamente engorroso para el chiquito y tremendamente pobre para el muy grande. Bueno, es algo que se comió el legislador, claramente. Está bien, pero nosotros acá no estamos hablando de derecho. Yo quiero que usted me enseñe a administrar, no me joda con esto. Está bien, no jodo con eso, pero es una falencia. Y es una falencia porque yo necesito saber qué puedo hacer. Entonces, si viene mi abogado y me dice, che, vos sabés que sale el remate de la unidad funcional, ¿querés que hagamos una oferta? No sé qué contestar. Porque en la ley no está, en el reglamento no lo van a tener, no hay nada. Entonces la respuesta que le estoy dando yo es sí. Vayan a la asamblea y sí. Ahora, el decir que sí y que la asamblea diga que sí, ¿qué consecuencias tiene? Que el consorcio va a tener ahora una unidad funcional a su nombre. Buenísimo. Que la vamos a poder alquilar. Buenísimo. ¿Dónde va la plata del consorcio? O sea, la plata que uno recibe del alquiler. Tenemos que decir dónde va a ir. Va a ir a las arcas del consorcio. Bien. ¿Y para qué van a ser utilizadas? Porque si entra al fondo de reserva no puede ser utilizado para nada, salvo para situaciones excepcionales. Ahora, si entra a la caja del consorcio, la pregunta es ¿para qué lo uso? Y tercero, ¿quién me controla? Porque ese dinero no entra de las expensas. ¿Me explico? Usted cuando entra de la despensa, usted ve el control. Más o menos lo va siguiendo, que gasto. Pero cuando entra plata de afuera, ¿de dónde lo ve?
Ustedes en el objeto de la persona jurídica consorcio no me dijeron nada sobre los bienes del consorcio. Entonces, terminando la clase, porque son 19:50, a el administrar y mantener las cosas comunes, habría que agregar ¿qué? Los bienes del consorcio. Porque si no, me lo están dejando afuera. Y a los bienes del consorcio yo también tengo que administrarlo, tengo que conservarlo, y podré hacer actos de disposición y actos de administración. O sea que un consorcio puede tener unidades funcionales. Podríamos hablar horas de esto, no lo voy a hacer porque es un engorde, es hasta aburrido, pero digo, son por los actos jurídicos que puedo hacer como administrador. Usted plantéense un segundo desde el punto de vista del propietario. ¿Sí? El propietario que tiene una unidad funcional. ¿Cuánto vale la unidad funcional en el mercado? Vamos a suponer que la unidad funcional tiene 45 metros cuadrados. ¿Cuánto vale? ¿Vale por lo que vale el metro cuadrado en la zona? ¿Sí? ¿Podríamos decir que así? Sí. ¿Sí? Bueno, pero esa persona tiene un inmueble dentro de un consorcio. Y el consorcio tiene como patrimonio 5 unidades funcionales que valen $500.000. ¿No les parece que yo tendría que sumar el precio mío de la unidad funcional a la proporción que yo tengo del patrimonio del consorcio? Sí. ¿O yo se lo regalo? No, tiene que estar contemplado. ¿Vieron? ¿Y quién lo contempla, Martín? Nadie. Yo vendo a mí me dicen, vamos a constituir un fondo de reserva. Dale. 200, 300, 500.000 pesos, el número que quieran. Después lo hacemos trabajar para que mantenga intangibilidad. Y nos encontramos un día con que tenemos un fondo de reserva de 5 millones de pesos. Y entonces yo voy a vender mi unidad funcional. ¿Qué? ¿Le regalé lo que invertí en el fondo de reserva? O sea, esa integración del capital del patrimonio del consorcio. ¿Se lo regalo al consorcio? ¿Yo se lo regalo a la Coca-Cola o cuando me voy de la Coca-Cola me lo pagan? Díganme si en algún momento esto se piensa. No se piensa, pero olvídate. Mirá que la inmobiliaria te va a decir, bueno, esto vale $43.000 más el porcentaje de los bienes del consorcio. No existe. ¿Por qué no existe? Porque hace 5 años tenemos persona jurídica consorcio. Y entonces no lo tenemos asimilado. Entonces no tenemos muy claro qué podemos hacer, qué no podemos hacer, de qué manera podemos hacerlo, porque estamos recién aprendiendo. Y como verán, tenemos un artículo que no dice absolutamente nada. Entonces, como administrador, yo sé muy claro, ustedes ya me dijeron muy claro, cuáles son las facultades que tiene para comprar bolsita de residuos, pero se nos complicó la clase cuando quisimos hacer otro acto jurídico para después comprar la bolsita de residuos. Pero si ahora me están diciendo todo, ¿cómo no vamos a poder comprar una unidad funcional? ¿O cómo el consorcio no va a tener una unidad funcional? Quiere decir que si el consorcio tiene una unidad funcional a su nombre, va a poder hacer actos jurídicos intermedios para después comprar la bolsita de residuos. O sea, no hay duda. Pues si no, ¿qué hago con la unidad funcional a nombre del consorcio? Nada. ¿Me explico? Algo tengo que hacer. Ahora, y voy a terminar con esto porque seguramente cuando lo plantee me van a cascotear. ¿Qué pasa cuando la unidad funcional que es de consorcio tiene problema de humedad? No me digan, no me maltraten. ¿Quién reclama al consorcio por los problemas de humedad que tiene la unidad funcional que es del consorcio? El administrador al administrador. ¿Qué quiero decir con esto? No me maten. Es que en la realidad, la persona jurídica consorcio tendría que tener un representante legal. Y aparte, debería haber un administrador de la cosa común. O sea, tendrían que haber 2 figuras. Y tarde o temprano va a haber 2 figuras. No puede estar en una figura
dos actividades que en algún momento pueden tener conflictos entre sí. Nada, no importa. Hagan de cuenta que no les dije nada, porque esto es lo que viene. Es un problema. Es un problema. ¿Sí? Sí, porque más que la humedad, quizás que es mantenimiento, por ahí si uno dice, no, lo quiero embellecer, le quiero cambiar el piso. Claro. Lo querés embellecer, le querés cambiar el piso, que tiene que pasar por asamblea. Aquel que dice que no. ¿Quién va? ¿Quién representa la asamblea del consorcio en el consorcio? El administrador. Hay cosas que no terminan de cerrar porque hay cosas que son demasiado nuevas y hay cosas que el legislador, cuando planteó esto de la persona jurídica consorcio, lo planteó desde el lugar, y se los digo claramente, es más fácil que demande uno o que demandar a uno que demandar a un montón o que un montón demande. Entonces, para que no se haga tal lío, le damos la personalidad jurídica y chao. Pero no pensaron en todo lo que viene después. En el 2018, pensando la caja de Pandora que abrieron, diciendo que el consorcio es persona jurídica, con el decreto, yo seguro que voy a decir una barbaridad, no me acuerdo ahora, es un decreto de modificación del Código Civil y Comercial del año 2018, creo que es el decreto 202 del 2018 o algo así. Yo después, si quieren, se lo busco. En el 2018, con el gobierno anterior, se propusieron una modificación integral del Código Civil y Comercial. O sea, del Código del 2015, en el 2018 se propuso modificarlo integralmente. Un montón de artículos. ¿Cuál era el primer artículo que se modificaba en la propiedad horizontal? Sacaban la calidad de persona jurídica de consorcio. ¿Me explico? ¿Por qué? Y porque abrieron la caja de Pandora y después se encontraron, porque esto va a ser un desastre. Y lo que quisieron hacer, borrarlo. Obviamente no ganaron las elecciones y aquí estamos con la persona jurídica consorcio en nosotros. Y esto tenemos que administrar. Y eso somos representantes legales. Y por eso tenemos que saber cuáles son los actos jurídicos que podemos hacer y cuáles son los que no podemos hacer. Como verán, uno da un pantallazo, pero obviamente que las situaciones son muchísimo más complejas. Tal la complejidad que la Coca-Cola cumple su objeto con su agua, su azúcar, su colorante, su botella, su chapita, su camión de distribución. O sea, el objeto de la persona jurídica Coca-Cola lo cumple con sus cosas. ¿Me explico? El objeto de la persona jurídica consorcio es mantener y administrar la cosa que es de otro. ¿Me siguen? Es tremendo. O sea, el objeto de la persona jurídica consorcio tendría que ser mantener y conservar los bienes de consorcio, por decir. Pero mantener y conservar la cosa que es de otro, ¿cuál es el vínculo que tiene el consorcio con la cosa que es de otro? El reglamento. Pero en el reglamento tendría que haber algo que me diga, usted puede hacer esto. O sea, tengo que tener el poder de administrar la cosa que es de otro. Porque si no, ¿cómo hago? Si es de otro, no es del consorcio. ¿Cómo el consorcio puede mantener algo que no es propio? Es como que yo mañana vea que la Coca-Cola está cortando el pasto en la Panamericana. ¿Qué tiene que ver? ¿Me siguen? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero como lo dejamos ahí latente, es como que hoy hacemos todo un poquito de todo. Y por eso hoy el consorcio firma un contrato de publicidad sobre una pared medianera, que no podría hacer. ¿Por qué? Porque la pared medianera es de los propietarios. Entonces, ¿cómo la va a firmar el consorcio?
¿El consorcio en qué carácter firma un contrato de publicidad con una pared medianera? En carácter de administrador de esa cosa común llamada medianera. Ah, ¿y dónde está? Si no tenemos el objeto, chicos, ¿me explico lo que quiero decir? No tenemos, no está escrito en ningún lado. No imaginamos, vamos todavía por la imaginación. Esas cosas son las que faltan. ¿Cómo protejo yo mi espaldita como administrador? Que en la asamblea me diga, ¿sí? El administrador, en carácter representante legal de consorcio, está autorizado a realizar este acto de administración, contrato de locación de la pared medianera. Punto. Que el consorcio lo hace por cuenta y orden de los propietarios. Listo. Segundo, el dinero que se recibe del contrato de locación estará destinado a los propietarios, sabiendo que el dinero es suyo, lo que hacen es ponerlo a disposición del consorcio para que haga esto. Ahí está la unión. Pero usted la unión la tiene que proponer dentro de la asamblea, el acto jurídico, si no le queda volando. El consorcio alquila la pared medianera y la plata entra al consorcio. La plata debe entrar a los propietarios, que son los dueños de la medianera, no el consorcio. ¿Me explico? Entonces ustedes tienen que hacer las uniones. ¿Dónde? En las asambleas. En los actos de asamblea establecer el permiso para contratar, algo que es de otro, qué hacer con el dinero, de qué manera. No sé si me estoy explicando bien. Son las 8. Ya con esto terminé. Pero para que ustedes vean la complejidad del consorcio y la complejidad en cuanto a los actos jurídicos que pueda realizar el administrador. ¿Está? La semana que viene vamos a darle un cierre a esto para que no quede tan abierto, y vamos a hablar un poquito de los consorcios de hecho, de los subconsorcios, porque hay muchos ahora nuevos, para después poder avanzar a los propietarios y a la asamblea, que son cosas que también son muy interesantes para la administración. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, el jueves. No sé si a ustedes les interesa, yo no tengo forma de comunicarme, pero yo la semana que viene, el miércoles, a las 6:30 de la tarde, voy a dar una charla en la Cámara de Propiedad Horizontal de Córdoba, sobre temas de reclamos que hacen los consorcistas a los administradores. Si quieren, yo le paso a Roberto el flyer, es gratuito, solo hay que anotarse, si tienen ganas, si quieren escuchar algo actual de los problemas que tiene la gente, están invitados. Yo no sé si puedo, a ver, aquí, compartir, pero si me permite compartir, se lo comparto en el chat y ya con esto me despido. Acá, miren, ahí yo lo mandé, dice Cámara de Córdoba. Ustedes en el chat deberán abrirlo y deberán bajarlo para poder verlo. Es miércoles 18:30, dura 45 minutos la charla. Fíjense, ahí abajo, ¿sí? Ahí abajo del flyer, dice el correo electrónico en el cual ustedes pueden inscribirse, y si no tienen un teléfono, cordobés obviamente, donde pueden inscribirse. Es todo gratuito. Eso quiere decir que van a tener una doble dosis mía. Si asisten, sería lamentable para ustedes, después les mando, qué sé yo, una caja de alfajores. ¿Lo tienen? Sí, perfecto. Bueno, Sí, el que quiera, invitado, es un ratito nomás. No hay problema. Bueno, Gracias. cuídense, nos vemos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego.